Hola con todos, voy a presentar mi infografía sobre los enfoques psicológicos que hemos visto hasta ahora y voy a iniciar con el conductismo. Sus autores principales son John Watson, B.F. Skinner, Ivan Pavlov y Thorndike. En sus conceptos claves existe el estímulo y la respuesta, el condicionamiento clásico, el refuerzo, la extinción, el moldeamiento y el condicionamiento operante, ¿no? Eso se le asigna a Skinner. La concepción del ser humano del conductismo es que es un organismo reactivo cuya conducta es el producto de la historia del aprendizaje. La mente es una caja negra, entonces solo lo único que nos importa es la conducta porque es lo único que podemos observar y podemos medir. Sus aportes a la psicología clínica es que nos ha dado unas técnicas de modificación de la conducta, la terapia de exposición, ¿no? El poder desensibilizarse sistemáticamente, la economía de las fichas y el entrenamiento en habilidades sociales. Entre sus ventajas, nos otorga una alta replicabilidad base y una base muy empírica, muy sólida, pero también al mismo tiempo va ignorando los procesos internos y el contexto subjetivo del ser humano. Es a partir de estas limitaciones que luego nace el cognitivismo, cuyas figuras importantes son Aaron Beck, Albert Ellis, George Kelly y Noam Chomsky también por ahí. Entre sus conceptos clave tenemos esquemas cognitivos, ¿no? Los sistemas de input, procesamiento, output, recuperación, los pensamientos automáticos, las distorsiones cognitivas que puede que tengamos, el procesamiento de información y la metacognición. Su concepción del ser humano es de que el ser humano es un procesador activo de información que va construyendo representaciones del mundo en el que vive. La forma en la que nosotros interpretamos los eventos va luego determinando nuestras emociones y nuestras conductas a futuro. Sus principales aportes a la psicología clínica tenemos primero, ¿no?, la terapia cognitiva, que es ampliamente utilizada. Eh, Esto viene desde Beck, el TREC, ¿no?, desde de Albert Ellis, la reestructuración cognitiva, la intervención en la depresión, en la ansiedad y en los trastornos de personalidad. Las ventajas del cognitivismo es que nos da una eficacia demostrada en ensayos clínicos controlados eh, en torno a los procesos internos, ¿no es cierto? Y una desventaja es que también puede desatender un poco la dimensión emocional y corporal del ser humano. Continuando, tenemos una vista general a lo que sería la psicología dinámica. En esta forman parte Sigmund Freud, Carl Jung y Alfred Adler. En sus conceptos claves tenemos, ¿no?, un inconsciente que es dinámico, los conflictos psíquicos, los mecanismos de defensa, la transferencia en la terapia y las pulsiones, eros y tánatos. Su concepción del ser humano es que el ser humano está atravesado por fuerzas inconscientes que están en permanente conflicto y la psique no es transparente para sí misma, ¿no? Los síntomas van a tener un sentido latente en la persona. Sus aportes hacia la psicología clínica es que la psicoterapia psicodinámica breve se ha ido utilizando, la comprensión de la relación terapéutica, trabajo con las resistencias, intervenciones en trastornos de personalidad y traumas. Sus ventajas es que tiene una alta profundidad en cómo comprendemos el sufrimiento humano, ¿no? Es muy personal y en eso es en lo que se centra, pero también tiene una dificultad de falsabilidad y una larga duración del proceso terapéutico. Entrando un poco más a un movimiento más específico, tenemos el psicoanálisis. Entre sus figuras más importantes está Sigmund Freud, Melanie Klein y Jacques Lacan. Sus conceptos claves son la libre asociación, ¿no es cierto? Permitirle que hable sin un filtro ninguno, el ego, el super yo y el ello, ¿no es cierto? La represión, el complejo de Edipo, la interpretación de los sueños, porque las cosas inconscientes adoptan una simbología un poco especial que se tiene que descifrar en estos sueños. El líbido, el psicoanálisis ve al ser humano como un sujeto dividido entre instancias psíquicas, ¿no es cierto? Ello, yo, super yo.
ello es el que busca gratificación inmediata y es más inconsciente. El yo es el mediador entre el ello y el superior, mientras tanto que el superior es estas normas sociales, estas normas que debemos seguir, ¿no? Y el yo es el que tiene que escoger por qué camino se va. Está gobernado por los deseos inconscientes, ¿no es cierto?, que nos pugnan por expresarse, aunque se censure el yo. Sus aportes a la psicología clínica es que nos ha creado el método terapéutico basado en el habla, ¿no es cierto?, la comprensión de las neurosis, de la histeria y la psicosis, y se ha convertido en el fundamento de las psicoterapias relacionales contemporáneas. Es entre sus ventajas y críticas, es pionero en el tratamiento del mundo interior, ¿no?, y la sintomatología. Y sus críticas es que tiene muy poca evidencia empírica. Existen sesgos culturales, ¿no es cierto? La simbología que se percibe aquí puede que no sea la misma en otros países, en otras culturas, y también sesgos de género. Avanzando un poco a algunos de estas ramas que se separaron de la psicología de Freud, tenemos la psicología individual, ¿no?, de Alfred Adler. Entre sus conceptos claves tenemos el sentimiento de la inferioridad, la voluntad de poder, el estilo de vida, el interés social, las metas ficticias y la compensación. El ser humano es visto como un ser social, teleológico e indivisible que lucha por superar los sentimientos de inferioridad, y para esto lo que tiene que hacer es alcanzar metas, ¿no?, de superioridad en su contexto social y familiar. Los aportes a la psicología clínica es que nos ha dado la psicoterapia breve, orientada hacia metas, obviamente, el análisis del orden del nacimiento entre los hijos, la terapia familiar adleriana, la educación parental democrática y el enfoque de las fortalezas de la persona. Entre sus ventajas tenemos que es una visión holística, una visión social y una visión optimista del ser humano. Y sus críticas es que los conceptos como inferioridad pueden resultar imprecisos al momento de tener que explicar algunas situaciones que son mucho más complejas, no son solamente la idea de una inferioridad que siente la persona. Continuando, tenemos la psicología analítica de Carl Jung. Entre sus conceptos clave tenemos el inconsciente colectivo, los arqueotipos, la individualización, la persona, ¿no?, y la sombra, el ánima, el animus y la sincronicidad. Su concepción del ser humano es que es un ser en proceso de individuación que participa del inconsciente colectivo a través de arquetipos universales. ¿No es cierto? La totalidad psíquica, que es el self, integra los opuestos hacia la plenitud. Sus aportes principales a la psicología clínica es principalmente su trabajo con sueños, la imaginación activa, el análisis de los mitos y de los símbolos, aportes hacia la creatividad, la espiritualidad y la crisis de la segunda mitad de la vida. Entre sus ventajas tenemos que es muy rico simbólicamente, se integra la espiritualidad, la cultura, el contexto ambiental de la persona, pero entre sus críticas tenemos que son conceptos un poco difícil de operacional y también difícilmente verificables, ¿no? Bastante puede que haya un juego subjetivo ahí, dirían los críticos. Y eso sería todo. Muchas gracias.